Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido por estar frente a sus pantallas y porque ustedes nos sintonicen a través del canal en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo Bolivia. Como siempre, nosotros contentos de llegar a sus hogares, transmitiendo y tratando de informar, si el término vale, a toda la población sobre algunas patologías que se relacionan con el aparato locomotor, es decir, con la parte esquelética, muscular, ligamentaria, articular, las deformidades, las lesiones, las fracturas, tanta patología que tenemos en el aparato locomotor. En ese sentido es que nos hemos permitido para este fin de semana mostrarles una patología que es bastante frecuente. Es una patología que se presenta normalmente en la rodilla y que de alguna manera impide que muchos atletas, que muchas personas tengan una vida normal en función de que aparece el dolor a nivel de la parte anterior de la rodilla. ¿Sí? Y el paciente o la persona, si hace deporte, si no hace deporte, si camina, si en la parte laboral está en lugares donde tiene que subir, bajar gradas, de alguna manera esta patología le impide hacer una labor normal, le impide hacer el entrenamiento normal o la competencia. En ese sentido es que nos hemos permitido esta vez presentar lo que conocemos nosotros en la especialidad como síndrome de hiperpresión fémoro-patelar o fémoro-rotuliana. Vale la pena aclarar que la rótula anatómicamente también se llama patela. Por eso en algunos textos, en algunos programas donde ustedes puedan conseguir información sobre esta patología, van a encontrar este nombre que es el síndrome de hiperpresión fémoro-rotuliana o el síndrome de hiperpresión fémoro-patelar, también denominada rodilla del saltador, porque se presenta mucho en los atletas que tienen entrenamientos bastante rigurosos, bastante largos, donde hay muchas repeticiones en cuanto al salto. Fundamentalmente estamos hablando de atletas que hacen saltos en el básquetbol, en el voleibol, en el wally, aquellos que están saltando en las pistas atléticas, realizando salto largo en fosas de arena, a veces caen en superficies duras, en superficies blandas, y lógicamente la rodilla es la que mantiene, diríamos, el equilibrio, mantiene la presión, mantiene la vibración que se produce cuando se produce el impacto al caer en una superficie blanda, en una superficie irregular o en una superficie totalmente dura, como ser el parquet, el cemento, las pistas de las canchas que hoy en día tenemos, que han proliferado, de cancha sintética, una mala indumentaria en ese sentido, que no amortigua bien la vibración del golpe, de la caída, genera esta patología que es denominada el síndrome de hiperpresión fémoro-rotuliana, que se presenta con dolor en la parte anterior de la rodilla. Vale la pena aclarar de que esta patología es más frecuente en las mujeres que en los varones, por un lado. Por otro lado, también se presenta en aquellos atletas que de alguna manera son relativamente jóvenes, donde sus inserciones todavía no han adquirido la consolidación de la persona adulta. Por eso es que en algunas personas jóvenes que de repente están sometidas a entrenamientos rigurosos, entrenamientos fuertes en estas especialidades, se presenta este dolor en la parte anterior, con alguna crepitación en algunos casos. El paciente refiere que le suena la rodilla, que al agacharse, al estar de cuclillas, al estar sentado mucho tiempo y el momento de pararse, siente un dolor, una limitación que de alguna manera le impide retomar la actividad rápidamente. Tiene que pararse, pasar el dolor unos cuantos segundos, empezar a caminar y la patología desaparece. Pero desgraciadamente esta patología puede exacerbarse a través del esfuerzo. El esfuerzo de caminar grandes distancias, caminar pendientes, bajar pendientes, subir gradas, bajar gradas. A veces en la parte laboral hay muchas personas que están permanentemente paradas, que están caminando, que casi no tienen tiempo de estar por momentos sentadas. Y bueno, esa patología se presenta de esa manera. Hay algunos otros motivos, circunstancias por las cuales se presenta el dolor anterior en la rodilla, con como les decía, una especie de crepitación. El paciente siente que algo raspa delante de la rodilla y empieza el dolor y la molestia.
lógicamente que cuando empieza a caminar y da unos pasos, la patología desaparece, se vuelve más suave y por momentos desaparece. Y en la noche, cuando está descansando, a veces el dolor le hace despertar. En algunos casos se produce, a manera de defensa de la rodilla, un derrame. Es decir, que la rodilla, cuando hay alguna patología de por medio, ya sea a nivel del cartílago, ya sea un proceso inflamatorio, ya sea una contusión al caer de rodillas, al golpearse en algún filo, en las gradas, en un mueble, de repente la patología empieza a presentar estos dolores, estas molestias, y la rodilla tiende a producir más líquido sinovial. El líquido sinovial es una sustancia media viscosa que está dentro de la rodilla en cantidad de 3 a 5 centímetros cúbicos normalmente. Es la que de alguna manera lubrica las superficies articulares de los cóndilos femorales, del platillo tibial, de los meniscos y en este caso de la rótula también, y es la que genera, diríamos, que haya menos fricción. Es como si tuviésemos unas gotas de aceite dentro de la rodilla para poder lubricar y que la fricción de estos 3 elementos sea más suave y no cause daño. De todas maneras, la crepitación, el ruido, que algo se acomoda, que algo suena dentro de la rodilla, siempre nos hace pensar que podría haber alguna alteración en la parte femororotuliana, como vamos a tratar ahora, y o también en la parte meniscal, donde también estos elementos que son cartílagos pueden producir una crepitación, un ruido. Pero generalmente esta crepitación se acompaña de dolor cuando se trata del proceso inflamatorio de la carilla articular de la rótula que está en contacto con el fémur. Es un segmento pequeño. Decíamos que para que la gente tenga un poquito más de conocimiento, la rodilla tiene 2 articulaciones, la articulación femororotuliana y la articulación femorotibial. La femorotibial es la que está en contacto con los meniscos y el platillo tibial, y la femororotuliana es la que está en contacto, el fémur, con la rótula fundamentalmente. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de hacer un acercamiento, vamos a poder distinguir en este caso que nosotros tenemos 3 elementos que están en la rodilla: el cuádriceps, que es la parte anterior del muslo, que son 4 músculos que se insertan en el borde superior de la rótula misma y el tendón rotuliano. Estos 3 elementos nos permiten tener estabilidad cuando nosotros estamos en movimiento. Gracias a esta acción que es sincrónica entre la tensión del tendón rotuliano, la tensión del cuádriceps, fijan la rótula contra el fémur, es decir, en la vertiente femoral conocida anatómicamente. Entonces, en ese sentido es que si una rótula está en deseje en relación a estos parámetros anatómicos, la rótula empieza a inflamarse. ¿Por qué? Porque su superficie de contacto ya no está tan simétrica en relación a la superficie de contacto con el fémur. Por eso es que en algunos casos, cuando la rótula está en deseje, es decir, mal alineada en relación al eje que tiene el fémur, al eje que tiene la tibia, de alguna manera esta rótula empieza a resentirse, empieza a inflamarse, y en algunos casos, si el atleta o la persona es un atleta de nivel competitivo o directamente le gusta hacer deporte, la rótula empieza a dar molestias de inflamación y de dolor. Por eso es que me voy a permitir en este caso, si podemos hacer un acercamiento para que la gente también se interiorice un poco sobre lo que es la anatomía de la rodilla, donde les decía, tenemos 3 elementos fundamentales que son la parte muscular, que está compuesta por el cuádriceps, ¿sí?, la parte de la rótula que está al medio, y lógicamente tenemos el tendón rotuliano. En ese sentido es que, si nos permite la cámara, hacer un acercamiento para que la gente de alguna manera tenga una ubicación. Ahí estamos muy bien. Entonces tenemos el tendón rotuliano que se inserta en el polo inferior de la rótula y va hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Luego hay algunas fibras que corren por encima de la rótula y se unen a lo que es la parte muscular del cuádriceps. El cuádriceps se inserta en toda este borde superior de la rótula. En ese sentido, si estamos hablando de cuádriceps, estamos hablando de músculos que se insertan en la parte lateral externa y en la parte lateral interna, como estamos viendo acá en la maqueta.
En ese sentido es que estos tres elementos son los que de alguna manera, cuando estamos en movimiento, hacen que la rótula, en este caso voy a girar, cuando estamos en extensión, vean ustedes cómo la rótula se separa de lo que es el contacto con el fémur. Y esta es la carilla articular de la rótula. Esa imagen blanca que estamos viendo y que he tenido la oportunidad de rotar, nos muestra la carilla articular de la rótula, que es netamente una carilla formada de cartílago. Este cartílago de alguna manera entra en contacto con la superficie del fémur, que es esta zona de acá, y entonces ahí podemos ver cómo la rótula tiene una congruencia, tiene una, como decíamos anatómicamente, tiene que estar alineada al medio de lo que es la rodilla. En ese sentido es que una rótula que esté desplazada hacia adentro ya no tiene la función correcta. Una rótula que esté desplazada hacia afuera directamente ya no tiene la congruencia que debería tener, es decir, la relación anatómica que debe tener la rótula con el fémur. En ese sentido es que cuando nosotros estoy mostrando la imagen lateral, cuando la rodilla está en extensión, vean ustedes cómo se separa la rótula de lo que es la vertiente femoral, es decir, la superficie de contacto que tiene esta articulación. Cuando estamos en extensión, es muy importante que ustedes graben este mensaje de saber que cuando la rodilla está en extensión, estando sentados, estando en la cama, estando viendo televisión o en un cine, alguna cosa, siempre hay que tratar de estar con rodilla en extensión. ¿Para qué? Para que la rótula descanse, se separe, tal como estamos viendo acá, se separe de este espacio que es la superficie de contacto del fémur. Si la rótula entra en flexión, es decir, si la rodilla, mejor dicho, entra en flexión, vean cómo la rótula se va acercando y se apoya en el fémur, y la tracción del cuádriceps, que es esta parte superior, tracciona la rótula para arriba, el tendón rotuliano que está abajo tracciona para abajo y fija la rótula contra el fémur, haciendo una gran presión en la carilla articular de la rótula. Es por eso que esta gran presión desencadena a veces lesiones de los cartílagos de la rótula, inflamación del cartílago rotuliano, alteraciones en su viscosidad, debilitamiento de contacto en esta zona, y como les decía, normalmente esta patología se presenta en aquellas personas que normalmente están haciendo deporte y están saltando. Vean cómo la rótula en extensión se separa, vean este espacio, ¿sí? Al estar sentados con rodilla flexionada, la rótula se apoya directamente hacia el fémur, y la tracción del cuádriceps que estamos mostrando acá y la tracción del tendón rotuliano hacen que la presión de contacto entre la rótula y el fémur sea a veces muy importante, sea muy severa y pueda lograr a veces lesionar el cartílago articular. Entonces, por eso es que el aparato extensor que llamamos nosotros, que está constituido por el tendón rotuliano, la rótula y el cuádriceps, tienen una vital importancia en cuanto al equilibrio cuando nosotros estamos haciendo entrenamiento, directamente estamos caminando, trotando, haciendo alguna actividad física. Por eso es que es importante que nosotros veamos que siempre la rótula, que es esta que estamos viendo acá, tiene que estar bien alineada en cuanto al eje del fémur y en cuanto al eje de la tibia. Entonces, para ello nosotros en una radiografía tenemos procedimientos para medir el desplazamiento de la rótula, si la rótula está acomodada anatómicamente como tiene que ser, y si la rótula está ya sea inclinada hacia la parte interna o está inclinada hacia la parte externa, como estamos viendo ahora. Por eso es que es importante hacer un buen examen para ver el porqué del dolor en esas personas que tienen esa crepitación, ese ruido y ese dolor que les limita a hacer ejercicios, hacer cuclillas, estar en sentadillas. En algunas personas, cuando van a los gimnasios, de repente empiezan a sentir dolor en la rodilla por exceso de peso cuando hacemos la famosa prensa en los gimnasios, y entonces esto desencadena una gran presión a nivel de la rótula. Ese dolor que se presenta en la rodilla puede generar un derrame, genera dolor, inflamación en el cartílago articular,
y lógicamente la limitación funcional en aquellas personas que están haciendo esfuerzo físico. En aquellas personas que trabajan, que no están propiamente en un gimnasio, también se presenta esta patología que es el síndrome de hiperpresión fémoro-rotuliana. Este síndrome a veces hace confundir en la semiología, hace confundir en el diagnóstico definitivo, pensando que podría tratarse de algún problema meniscal en algunos casos. Hay algunas patologías que hay que descartar en cuanto al síndrome de hiperpresión fémoro-rotuliana, como ser las famosas plicas sinoviales, cordones que se presentan dentro de la rodilla y que cruzan esta articulación de procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios en la rodilla pueden generar unos cordones que van de un extremo al otro, de la parte interna hacia la parte externa o viceversa, y se forman unos cordones fibrosos que son las plicas sinoviales, que a veces generan resalto, generan dolor, generan bloqueo de la rodilla, haciendo confundir con una lesión meniscal, porque también da la casualidad de que los meniscos en algún momento presentan alteraciones de bloqueo, resalto, crepitación, también porque son elementos móviles dentro de la rodilla. Por eso es que nos hemos permitido presentar esta patología para descartar, para tratar de que la gente sepa que no solamente en la rodilla los meniscos son los que dan problema, sino también el tendón, la rótula, la inserción del cuádriceps, la inserción del tendón rotuliano en el polo inferior de la rótula. Y entonces esta patología, que se llama síndrome de hiperpresión fémoro-rotuliana, puede generar gran limitación en muchas personas y de alguna manera hacer confundir la patología con otras patologías que son inherentes a también el ruido en la rodilla, la crepitación en la rodilla, la alteración del cartílago, la alteración de los meniscos. En algunos casos también hay que descartar lógicamente esta patología meniscal, en algunos casos descartar una patología sobre lo que es el menisco discoideo, que es un menisco grande, gigante en relación al menisco normal. En ese sentido nos vamos a ver la posibilidad de que, a través de que ustedes vean en la diapositiva, estamos viendo en la parte superior el cuádriceps que se inserta en el borde superior de la rótula que está al medio y el cartílago articular de un color celeste, y ese espacio que ustedes están viendo es ese pequeño espacio donde trabaja la rótula contra el fémur. Entonces, en ese sentido es que esta patología a veces genera dolor, genera desgaste del cartílago articular si es que no la sabemos tratar, genera inestabilidad. El paciente siente que su rodilla, cuando está bajando o subiendo gradas o está caminando, de repente siente que la rodilla le falla, que se quiere ir a cualquier lado, que se quiere salir del lugar. Por eso es que es importante descartar todas estas patologías que son inherentes a la inestabilidad de rodilla, que son netamente por procesos inflamatorios, alteraciones en los cartílagos, inflamación en el tendón rotuliano, en su inserción en el polo inferior de la rótula, y la inserción del cuádriceps en el borde superior de la rótula. Estas patologías que generan dolor, inflamación, generan también inestabilidad. Algunas otras causas para el síndrome de la hiperpresión fémoro-rotuliana también están relacionadas con los cambios hormonales en las mujeres, fundamentalmente, la posición de las rodillas, la postura de las rodillas, que en las mujeres es un poquito más inclinada hacia adentro más que en el varón. También influye el aumento de peso, es decir, la obesidad influye muchísimo en el trabajo de la rótula. No se olviden que también la rótula, juntamente con el cuádriceps y el tendón rotuliano, de alguna manera actúan como una especie de grúa, si el término vale, cuando uno sube o baja gradas. Entonces, esta patología se centra en la presión, en la importante presión y a veces muy severa del contacto de la rótula contra el fémur. Por eso es que todas estas causas, estas circunstancias que generan esta patología deben ser tratadas en forma, diríamos, en forma uniforme. Es decir, si la persona tiene problemas de obesidad, ha aumentado muchos kilos, diríamos, es el momento en que también una baja del peso corporal puede ayudar muchísimo a esta patología. Una persona que de alguna manera tiene un genu valgo, es decir, que la rodilla está hacia adentro o que la rodilla está hacia afuera, también desencadena alteraciones en la superficie articular de la rótula. A veces las rótulas en estas posturas de genu valgo o genu varo
tiende a salirse del lugar. Y eso produce un gran dolor, una gran molestia e inseguridad cuando uno camina. Por eso es que la relación, diríamos, clínica, tiene que haber una correlación también con la parte radiológica para poder hacer las mediciones correctas, ubicar que la rótula esté en el lugar ideal, tanto en la mujer como en el varón, para descartar qué patología se está presentando en relación al proceso inflamatorio, en relación a la inestabilidad que puede dar, a la inseguridad que puede dar esta patología cuando la rótula está mal ubicada, está en deseje, decimos, y que se puede de alguna manera, ya sea con tratamiento de fisioterapia, dejando un poco los ejercicios o las causas que están generando este dolor, esta inflamación, suspender aquellos ejercicios, suspender aquellos movimientos de flexión y extensión de la rodilla, cuando a veces estamos en los gimnasios haciendo pesas, queriendo fortalecer el cuádriceps y de repente aumentamos el peso corporal, aumentamos el peso a nivel de la rodilla, aumentamos en las flexiones, aumentamos las repeticiones que son importantes y esto genera sí o sí una debilidad en el cartílago articular de la rótula, desencadenando el dolor, la inflamación y posteriormente la limitación. Lo peor que puede suceder en el transcurso del tiempo es que si una rótula está mal alineada y no está circulando, no se está desplazando en el lugar ideal, puede generar un desgaste precoz del cartílago articular, llevando a una rótula, a una artrosis, a un proceso degenerativo que en nuestro próximo programa lo vamos a tocar para determinar también y diferenciar lo que es la artrosis de rodilla en cuanto a estas dos articulaciones que tenemos en la rodilla, la articulación femororotuliana y la articulación femorotibial. Por eso es que es importante hacer un buen diagnóstico, ver por qué está sonando la rodilla, por qué está crepitando. Los pacientes refieren que suena, que algo raspa, que produce un ruido de resalto en algunos casos. En la semiología este resalto y esta crepitación genera inestabilidad. El paciente pierde seguridad en su rodilla cuando sube o baja gradas. Si podemos mostrar la próxima diapositiva, por favor. Entonces, decíamos que esta patología puede desencadenar. Vean ustedes cómo en la diapositiva mostramos la carilla articular de la rótula, donde ya se ha visto ahí, se puede observar en la superficie donde está el cartílago, erosiones del cartílago, es decir, un desgaste o un desprendimiento del cartílago articular de la rótula. No tanto así de la parte femoral. Entonces vean cómo un síndrome de hiperpresión femororotuliana puede alterar la superficie articular del cartílago de la rótula, en este caso, que tiene que tener contacto con el cartílago del fémur. Por eso es que es importante tratar de hacer un diagnóstico precoz para evitar que la rótula llegue a este estado donde ya se producen erosiones bastante severas, donde ya la superficie cartilaginosa ya no existe y de repente ya la superficie es netamente ósea, produciendo gran dolor, gran molestia, derrames a repetición, inestabilidad, como les decía nuevamente, atrofia muscular, el cuádriceps empieza a entrar en atrofia, es decir, el paciente ya no quiere hacer deportes, se aleja del deporte, se aleja de los ejercicios y bueno, pues de alguna manera tenemos que tratar de evitar que esta rótula vaya y progrese a un proceso degenerativo más severo. La siguiente, por favor. Entonces, esta patología, vean ahora cómo nosotros podemos observar cómo en una radiografía axial, en una posición, en este caso estamos viendo una posición axial de lo que es la relación de la rótula con la vertiente femoral. Entonces ustedes están viendo una rótula que está casi alineada y al lado estamos viendo lo que se llama la famosa condromalacia, que también se acompaña en el diagnóstico de esta patología. Se llama también condromalacia femororotuliana, que es la alteración del cartílago ante una rótula que está mal ubicada, que está en deseje, que no está en relación anatómica con lo que es la vertiente femoral. Vean que la zona roja, tanto de la rótula como del fémur, ya está con un proceso inflamatorio, con un desgaste, posiblemente por una hiperpresión, ya sea generada por el ejercicio,
por los golpes a repetición en las rodillas, por alguna caída brusca de rodillas al bajar o subir gradas, o exceso de ejercicio con mucho peso cuando nosotros queremos en los gimnasios hacer un fortalecimiento muscular de cuádriceps fundamentalmente. La siguiente, por favor. Ahí tenemos más o menos que es el mal alineamiento y condromalacia. Entonces ahí vemos cómo la rótula tiene que estar en un lugar, si el término vale, en la parte media de lo que es la vertiente femoral. Cuando la rótula no está acomodada, ya sea en forma anatómica, como decimos, en relación a la vertiente femoral, se produce lo que ustedes están viendo en la imagen, en la parte baja de la pantalla, donde la rótula está casi frotando contra un segmento lateral de la vertiente femoral. Esto genera una gran presión en esa zona y vean cómo esa superficie de la rótula, que está haciendo prácticamente la presión máxima, empieza a tener alteraciones del cartílago articular, generando una lesión cartilaginosa que inicialmente nosotros la conocemos como condromalacia, es decir, la alteración del cartílago articular por un deseje, por una mala posición de la rótula en relación a donde tiene que estar, en la vertiente femoral, es decir, en la tróclea femoral. Bien, la siguiente, por favor. Bien, de todas maneras, para continuar con la exposición, ustedes tienen el teléfono de WhatsApp para poder darnos algún mensaje o comunicarse con nosotros para hablar sobre este tema, y lógicamente si hay algún otro tema de interés de las personas que nos están viendo, a las cuales les agradecemos muchísimo estar en sus pantallas. En este diagrama que estamos viendo, vean cómo la rótula está prácticamente hacia afuera. ¿Por qué decimos que está hacia afuera? Porque estamos viendo el peroné. El peroné generalmente siempre está en la parte lateral de la rodilla, es decir, hacia afuera, y la posición de la rótula en este caso está también hacia afuera, es decir, está frotando en un lugar donde hay mucha presión, porque hay un levantamiento, si el término vale, de lo que es la tróclea femoral, y eso produce gran presión cuando la rótula se lateraliza, es decir, cuando la rótula está en deseje y está más apoyándose en la parte externa de la parte troclear del fémur. Por eso es que nosotros, cuando tenemos esta patología, podemos hacer una pequeña cirugía. Vean ustedes en la derecha de sus pantallas o en la izquierda de sus pantallas que hemos seccionado un alerón, el alerón que genera que la rótula se vaya hacia afuera. Entonces nosotros, al hacer una cirugía mínima por vía artroscópica, liberamos el alerón externo para que el alerón interno pueda llevar la rótula a una posición más anatómica. Esta cirugía generalmente se la hace por vía artroscópica y no se necesita, diríamos, grande cirugía como para poder alinear la rótula en un momento precoz, es decir, en un momento inicial de la condromalacia o del síndrome de hiperpresión femorrotuliana. Cuando tenemos el diagnóstico y radiológicamente, como hemos hecho hace un momento, verificamos que la rótula esté en una postura externa, al liberar el alerón externo podemos hacer que la rótula pueda medializarse, es decir, irse al centro, pero para ello también necesitamos hacer tratamiento de fisioterapia, fortalecer lo que es el vasto interno para que este vasto juntamente con su alerón sean fuertes y lleven la rótula a una posición más anatómica. La siguiente, por favor. Bueno, en algunos casos se procede a una liberación de la rótula y se coloca un dispositivo que es un poco, diríamos, parte de una cirugía que no es total, que es la prótesis de rodilla. En este caso se hace una especie de patelectomía para solucionar el problema rotuliano, colocando un dispositivo metálico en esa zona para que la rótula pueda funcionar sobre este elemento y que no se pierda la función, para aliviar el dolor y las molestias que hay en esta pequeña articulación que es la articulación femororotuliana. La siguiente, por favor. Bien, entonces lo que nosotros tratamos de verificar es que justamente a través de los exámenes, a través de la parte semiológica,
a través de los antecedentes. Es importante ver el día a día del paciente, si es un paciente que tiene un problema de tipo laboral, donde a veces está parado mucho tiempo o donde a veces están sentados muchas horas. También la rodilla está en presión. Cuando la rodilla, decíamos anteriormente que cuando la rodilla está en flexión, la rótula está apoyada a veces por varias horas, generando un debilitamiento y un proceso inflamatorio de la carilla articular. Por eso es que es importante también analizar los antecedentes, las posiciones en las que tiene el paciente, ya sea en el aspecto laboral, en el aspecto deportivo, el entrenamiento, si va al gimnasio, si tiene alguna otra, acción en cuanto a la parte de entrenamiento, de subir y bajar gradas, subir o bajar pendientes en los entrenamientos. Esto a veces genera mucho trabajo de la rótula cuando uno sube o baja, especialmente porque la rodilla tiene que frenar el peso corporal cuando uno está bajando una pendiente, y este trabajo lo realiza el cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano. Por eso es que en bajada, cuando las personas hacen caminatas largas, en bajadas y en subidas en terrenos irregulares, aparecen al día siguiente o a los 2 días o en plena actividad de hacer una caminata, aparecen con dolor y con una rodilla totalmente hinchada, con mucho dolor. Es justamente porque han sometido a la rodilla, que no estaba preparada, a un esfuerzo físico de llevar la rodilla a estas posturas de exigencia máxima al frenar o al caer o al saltar. Por eso es importante que dentro de lo que es la semiología se puedan analizar los antecedentes que tiene el paciente, ya sea un atleta, ya sea un trabajador laboral, ya sea la actividad de personas que están mucho tiempo sentadas, arrodilladas, haciendo algún trabajo, en la parte mecánica, en algunas construcciones, los albañiles, los mecánicos están con rodillas flexionadas, a veces muchas horas haciendo el trabajo en posiciones incómodas, en lugares bastante incómodos, en algunos casos levantando pesos con rodillas muy flexionadas, y esto desencadena desgraciadamente la alteración, la inflamación de la carilla articular, generando el famoso síndrome de hiperpresión femororotuliana. La siguiente, por favor. Bien, entonces esta patología ustedes la van a encontrar en todo caso con varios nombres: rodilla del saltador, rodilla de butaca. En algunos casos alguien le ha puesto un denominativo rodilla de butaca porque se ha presentado la patología en pacientes que han estado sentados apoyando la rodilla en el respaldar del asiento de adelante en una función de cine o en algún espectáculo, y el paciente estaba con rodilla flexionada apoyado sobre la butaca, es decir, sobre el asiento en la parte anterior, diríamos, de su asiento. Entonces, el estar mucho tiempo con rodilla flexionada apoyada sobre una superficie dura ha desencadenado el dolor y la inflamación. Por eso a alguien se le ha ocurrido poner rodilla de butaca, rodilla del saltador, síndrome de hiperpresión femororotuliana. En algunos casos también se la denomina tendinitis rotuliana, femororotuliana. Entonces tiene varios nombres por los cuales podemos encontrar en las páginas de internet la información. Lógicamente hay que siempre corroborar aquello con el examen clínico, analizar bien los antecedentes, la parte en la cual desencadena esta patología, las posturas. Por eso el consejo y la recomendación hoy por hoy es que eviten en lo posible estar mucho tiempo con rodilla flexionada en una invitación, mirando la televisión, estando sentados. Traten de no estar mucho tiempo en asientos muy bajitos con rodilla flexionada. En todo caso, tratar siempre de extender las rodillas. En las movilidades, tratar de ir siempre en los asientos de adelante para extender un poco la rodilla. Evitar de alguna manera en los viajes largos estar mucho tiempo con rodilla flexionada. Esto de alguna manera va a aliviar por un lado el dolor y va a evitar que se produzca esta patología. Vamos a ir a un corte pequeño. Mientras tanto, ustedes tienen en el pie de la pantalla los teléfonos por los cuales nos pueden ubicar en cuanto a cualquier sugerencia o cualquier inquietud que tengan los amigos televidentes, y nosotros enseguida volvemos para retomar nuevamente esta patología que de alguna manera es muy frecuente en toda la población, en los jóvenes
que están en plena etapa de crecimiento, en las personas jóvenes que van a los gimnasios que todavía no han desarrollado y no han consolidado su crecimiento en cuanto a las inserciones. También me olvidaba decirles, en algunos pacientes que de repente han tenido un crecimiento rápido, se produce esta patología a expensas de que el hueso crece y la parte tendinosa tiene que elongarse posteriormente. Mientras tanto, se produce una hiperpresión a expensas de aquellas personas que de repente siempre escuchamos, que de repente ha crecido, se ha estirado, decimos, y entonces tenemos que tener en cuenta también como antecedente si el paciente joven se ha estirado en los últimos años para desencadenar esta patología, que posiblemente es más que todo una incongruencia en cuanto a la longitud de la parte muscular, músculo-tendinosa, y en cuanto a la longitud de la parte ósea. Enseguida volvemos. Bien, estimados amigos, nuevamente de retorno con el programa, y muchas gracias a Palenque TV, que nos permite llegar a sus hogares a nivel nacional, a la ciudad de La Paz, en vivo y en directo. Esto para nosotros es muy importante porque de alguna manera llegamos a la comunidad tratando de absorber muchas inquietudes, muchas preocupaciones de mucha gente que tiene problemas de rodilla. En este caso, nuestra especialidad es la parte de ortopedia y traumatología, la parte ósea, la parte ligamentaria, articular, muscular. Por eso es que nos permitimos realizar este tipo de programas cada fin de semana, de 9:30 a 10:30, en vivo y en directo, nuevamente por Palenque TV. Por eso es que nosotros estamos muy agradecidos al canal por permitirnos llegar a sus pantallas, y lógicamente agradecerles a todos ustedes que nos están sintonizando. Retomando el tema del síndrome fémoro-rotuliano, vale la pena en este corto tiempo que ya nos queda para finalizar el programa, ¿qué se hace en cuanto al tratamiento? De ahí que muchas personas analizamos, decíamos anteriormente, que se presenta en varias circunstancias. Hay que analizar bien en cuanto a la actividad que tiene el paciente que presenta este dolor en la parte anterior de la rodilla, con limitación funcional, con inestabilidad, con falta de coordinación en algunos casos, porque el dolor ya no le permite tener la seguridad que tenía antes. En ese sentido es que también el paciente empieza a perder confianza en su rodilla, empieza a tener atrofia muscular, le falta fuerza. Por eso es que es importante también, en cuanto al tratamiento, analizar bien, de acuerdo a la semiología y de acuerdo a los antecedentes, analizar cuál es la actividad que tiene el atleta o la persona. Es decir, qué actividad laboral tiene, para ver si ahí está el problema, si esto radica en que el paciente está mucho tiempo sentado, está haciendo muchas repeticiones en cuanto a deportes, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a preparación física, dependiendo del deporte. De acuerdo a eso también hay que sugerir que la persona pueda tener que caminar un poco si es que está mucho tiempo sentada, tratar de hacer un poco de flexiones, tratar de caminar un poco en 2-3 minutos, volver a sentarse, hacer pausas de recuperación, si el término vale, a nivel de la rodilla, levantándose del asiento, tratando de no estar mucho tiempo con rodilla flexionada. En aquellas personas que hacen ejercicios en los gimnasios y empiezan a sentir esta patología, sí o sí tienen que bajar el peso del peso que están levantando, ya sea peso muerto, ya sea en cuclillas, en sentadillas, o están haciendo poleas con las piernas para fortalecer cuádriceps especialmente, o también la región posterior del muslo. En ese sentido es que la rodilla trabaja demasiado. Tratar de evitar las repeticiones prolongadas y tratar de evitar seguir aumentando peso a nivel de la articulación de la rodilla, tratando de, lógicamente, siempre uno piensa en que haciendo más ejercicio podría tener más masa muscular. De todas maneras, al buscar aquello, se comete el error de inflamar un segmento que es, como les decía, un brazo de palanca, es como una grúa, y en ese sentido es que también la grúa tiene su capacidad. Por eso es que hay que tratar de no forzar al máximo esta articulación, este segmento que es el aparato extensor de la rodilla, compuesta por el cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano.
Por eso es que también en la parte de tratamiento está aquello, disminuir la actividad física, dejarla por un tiempo en todo caso, tratar de fortalecer en cuanto a la parte medicamentosa, tratar de fortalecer la carilla articular de la rótula con los antiartrósicos que tenemos en el mercado, como ser la glucosamina, el condroitín, el colágeno, tomar analgésicos antiinflamatorios. Me parece que tenemos un mensaje, no sé si es por WhatsApp o si es por vía telefónica. Sí, adelante. Bien, entonces en la parte del tratamiento decíamos, nosotros tenemos que tratar de buscar cuál es la causa de la patología y también pensar de que la parte de cartílago también se puede recuperar en cuanto a su fortaleza. Dice: buen día doctor, tengo un dolor de rodilla cada vez que hago esfuerzo al jugar fútbol, siento que se va a doblar hacia adentro, gracias. Bien, esto que nos ha mandado, bueno, de antemano le agradecemos muchísimo este mensaje. Tenemos que hacer un examen para ver si es que esta rodilla también tiene un problema de laxitud ligamentaria. El caso de que tenga una laxitud ligamentaria tenemos que analizar para ver en base a qué esta laxitud se produce esta inestabilidad, como dice, de que la rodilla se le quiere ir hacia la parte de atrás. Entonces hay que revisar si el paciente por sí tiene laxitud ligamentaria o tal vez alguna lesión de ligamentos cruzados o ligamentos laterales o mucha laxitud ligamentaria generalizada que está permitiendo que la rodilla no sea estable, y por eso hay esta inestabilidad y esta inseguridad a nivel de los movimientos de la rodilla. Entonces un examen semiológico valdría la pena hacer en este paciente que gentilmente nos ha mandado su mensaje y que de alguna manera podríamos ayudarlo haciendo los exámenes correspondientes, de ver la tonicidad que tienen los ligamentos tanto laterales como los ligamentos cruzados, ver cómo está la parte muscular, ver cómo está la alineación que tiene la rodilla en cuanto a estos ejes del fémur y de la tibia, en cuanto a la postura y a la posición que tiene que tener la rótula en una radiografía simple. Y también, si nos acercamos un poco más y queremos tener un mejor diagnóstico, un poco más preciso, qué es lo que podría estar pasando dentro de la rodilla, dentro de los exámenes que necesitamos son una ecografía, una radiografía, una resonancia magnética o una tomografía. Por eso es que mucho depende del examen semiológico que se haga, dependiendo de lo que se encuentre en el examen clínico, para poder determinar qué tipo de examen nos haría falta para poder determinar si el paciente tiene un problema de lesión ligamentaria, ya sea cruzados o ya sea laterales, si tiene una laxitud ligamentaria o si de alguna manera su rodilla también tiene una mala postura en cuanto a los ejes que tiene que tener la rodilla. En algunas personas hablábamos de que el genu valgo o el genu varo desencadena una inestabilidad, una inseguridad. Entonces todos esos detalles los podemos hacer a expensas de un buen examen semiológico, viendo la rodilla, y de acuerdo a eso hacer el tratamiento correspondiente. En todo caso, pedir los laboratorios, ya sea en cuanto a la ayuda diagnóstica, para poder llegar a un diagnóstico mejor, más preciso, y hacer el tratamiento adecuado. Retornando en cuanto a los tratamientos, podemos hacer lo que decía, fortalecer el cartílago articular a través de la vía oral, tomando glucosamina, condroitín, colágeno, tratando de mejorar aquellas actividades deportivas, mejorando, diríamos, el entrenamiento. En algunos casos también el uso de una rodillera de descarga rotuliana puede mejorar la función de la rodilla y permitirle al atleta o a la persona tener un poco más de estabilidad. Entonces, en ese sentido es que tenemos que hacer un examen semiológico, ver los antecedentes, ver en qué momento le duele, dónde se ha producido la lesión, en caso de que haya tenido un accidente, una caída de rodillas, haya golpeado o haya recibido algún golpe en la rodilla justamente. Todo eso nos va a ayudar a determinar cuál ha sido la etiología y cuál es la etiología con el examen semiológico, con el examen clínico. En todo caso, en muy pocas veces se puede pedir exámenes de laboratorio.
no hay que descartar que también esa podría ser una causa de inestabilidad en la rodilla, laxitud en la rodilla, en estos músculos y tendones que componen el aparato extensor de lo que es la rodilla. Entonces, no está por demás también pensar en aquellas personas que tienen alguna patología de tipo hormonal, en el caso de las mujeres fundamentalmente, y por qué no decir también en el caso de los varones. Creo que tenemos un nuevo mensaje. Adelante, por favor. Bien. Buenos días, doctor. Se me ha diagnosticado condromalacia patelofemoral hace 7 años en ambas rodillas. Y como solución en diferentes hospitales quisieron ponerme tornillos y en otro me hicieron acupuntura. Aún así, con fisioterapia me fue bien, pero por el frío de ahora me duele y desespera el dolor. Bien, en ese sentido es que también este paciente, al cual le agradecemos nuevamente también su participación y este mensaje que nos ha mandado, de que la condromalacia también tiene relación con los cambios de temperatura, es decir, con los cambios de mucha humedad y frío, puede generar un dolor, no solamente en las personas que tienen problemas de condromalacia, sino también en todas las personas que hayan tenido algún antecedente, algún episodio de lesión a nivel de las articulaciones. El cambio de temperatura, el frío, la humedad pueden generar mucho dolor. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de fortalecer los músculos, tratar de fortalecer el cartílago a expensas del impacto, hacer pequeños trotes, hacer un poco de impacto en terreno plano, no en bajadas ni en subidas, fortalecer los músculos en forma periódica y, diríamos, yo decía, en forma metódica, mejor dicho, tratar de no exagerar para tener una buena tonicidad, y de alguna manera esto puede ayudar muchísimo a tener, diríamos, una rodilla más estable, un cartílago más fuerte, y acompañar también por vía oral aquellos medicamentos que en algún momento he nombrado, como ser la glucosamina, el condroitín, el colágeno. En algunos casos también podemos hacer infiltraciones intraarticulares de ácido hialurónico, que hoy en día es el medicamento que está dando muy buenos resultados, no solamente en las rodillas, sino también en cadera. Se pueden poner para fortalecer el cartílago articular, que es el que está en juego, que es el que está debilitándose, que es el que se está mortificando a través de toda esa actividad que hemos nombrado anteriormente. Bien, entonces espero que hayamos podido ayudar a nuestro amigo que nos ha mandado el mensaje de esa manera, y también estamos prestos a poder ayudarlo en cuanto a una visita en la parte del consultorio. Tenemos otro mensaje. Adelante, por favor. Doctor, tuve un problema con la bicicleta y me choqué con la pared. Ahora no tengo fuerzas al caminar. Gracias, doctor. Espero pueda ayudarme. Bueno, estamos viendo que ha habido un accidente con bicicleta. Es muy posible que el golpe al chocar posiblemente haya golpeado directamente o haya caído sobre una de las rodillas o las dos rodillas, en todo caso, golpeando severamente. Cuando hay un impacto directo, ya sea como el amigo nos refiere, de un accidente de bicicleta y haya caído o haya golpeado contra una pared o en la misma calle, haya golpeado bruscamente las rodillas, el impacto suele ser bastante severo a nivel de la rótula, que, como les decía, se comprime contra el fémur. Entonces, este impacto directo en la rodilla, estando la rodilla flexionada, impacta contra el fémur, y ahí es donde se produce la alteración y a veces la fractura del cartílago articular, tanto de la rótula como del fémur. Y de repente queda ya una lesión condromalácica, una lesión de desprendimiento del cartílago, que a veces se cae en la parte articular y se convierte en una rata articular, es decir, en un cuerpo extraño. Entonces habría que hacer algún examen un poco más sofisticado para ver si realmente tenemos un problema de alteración en la superficie cartilaginosa del cartílago de la rótula y o del fémur, y podemos de alguna manera ayudar a hacer el tratamiento y evitar que esa zona que se ha lesionado siga progresando a un proceso degenerativo. Tenemos también otro método para poder solucionar estos problemas, tanto diríamos en la parte ya de diagnóstico, que es la artroscopía. La artroscopía de rodilla es un método mínimamente invasivo que nos permite entrar a la rodilla,
analizar las superficies articulares de rótula, de fémur, analizar el platillo tibial, los ligamentos, los cartílagos meniscales y de alguna manera dar una solución en el acto con un procedimiento artroscópico que es mínimamente invasivo. Entonces podemos hacer retiro de algún cuerpo extraño, de alguna rata articular que llamamos, solucionar un problema meniscal tal vez que está molestando, solucionar el problema también de cartílago a través de hacer algún curetaje, algunas perforaciones en el cartílago para mejorar de alguna manera en cuanto a la vitalidad que tiene el cartílago articular y de esta manera frenar lo que es el proceso artrósico y a través de la artroscopía. La artroscopía nos permite ver dentro de la rodilla todas estas superficies, nos permite hacer un buen diagnóstico para lógicamente hacer un buen tratamiento ya más específico, más certero, teniendo la rodilla a nuestra disposición a través de la artroscopía que nos permite ver todo por dentro ante una invasión mínima que son dos pequeñas heridas en los costados de la rodilla donde nos permite entrar con una cámara que mide. Su diámetro es de casi 5 milímetros, las pinzas artroscópicas miden 3 a 4 a 5 milímetros también, y entonces se convierte en una cirugía mínimamente invasiva y que nos permite solucionar muchos problemas de rodilla sin hacer cirugías grandes. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado casi al final de nuestro programa, de nuestra exposición. Tenemos, como les decía, como un corolario a esta patología, los exámenes, el tratamiento, disminuir la actividad, la intensidad de los entrenamientos, disminuir la postura en algunas personas que están mucho tiempo sentadas o mucho tiempo paradas, hacer elongaciones, un buen calentamiento, una buena alimentación, tratar de no exagerar en cuanto a la parte física, en cuanto a las repeticiones, en los saltos, en el aumento de peso, en las repeticiones queriendo levantar cosas pesadas, y por eso es que también todo eso va a ayudar a solucionar la patología. Tenemos todavía un nuevo mensaje, adelante por favor. Buen día, doctor. Tengo desgaste en los cartílagos de mi rodilla. Se detectaron con los mejores estudios. Bien, el desgaste de los cartílagos está en relación al progreso degenerativo de un problema de cartílago, como dice el amigo, y que nos permite de alguna manera tener algún parámetro en cuanto a grados de ver en qué grado está el desgaste. Es decir, si estamos inicialmente en una patología dentro de lo normal, con solamente dolor o molestias, si tenemos ya alteraciones de cartílago en un segundo grado, en un tercer grado si hay lesiones ya de cartílago, ausencia de cartílago en algunos segmentos, y un cuarto grado que ya lastimosamente nos habla de una ausencia total en segmentos, en superficies más extensas de los cóndilos femorales, del platillo tibial y o de la rótula, donde ya no hay cartílago, ya estamos con un proceso netamente artrósico. Por eso es que en ese sentido ya hay que tomar decisiones para poder hacer un buen tratamiento en cuanto al avance del proceso degenerativo, que como les decía, en los diferentes grados, en un grado 3-4 ya estamos con problemas de tipo artrósicos y ahí hay que pensar en soluciones tal vez un poco más grandes. Tenemos un nuevo mensaje, adelante. Buenos días, doctor. Me diagnosticaron reumatoide. Me dijeron medicamentos, pasaron ya 9 meses, pero me sigue doliendo sin poder caminar. Bien, la patología de los problemas de artritis reumática, desgraciadamente, alteran el líquido sinovial. Este líquido sinovial se vuelve agresivo para el cartílago y que lastimosamente empieza a producir alteraciones del cartílago, llevando este cartílago, mejor dicho, a un proceso degenerativo que es la artrosis, y también proceso inflamatorio a nivel dentro de la rodilla de la membrana sinovial. Entonces se produce ya un proceso inflamatorio con dolor, no solamente en el cartílago, sino también en la membrana sinovial. Y en todo caso, en ese sentido, hacer una artroscopía es muy importante en estos pacientes, hacer una sinovectomía artroscópica y ver también la calidad de cartílago que pueda quedar en la articulación. Como les decía, el problema de artritis reumática genera una distorsión, una alteración del líquido sinovial que en vez de nutrir al cartílago o lubricar al cartílago,
se vuelve agresivo hacia el cartílago y esto produce una alteración de tipo degenerativa, de desgaste precoz en el cartílago articular de las articulaciones. Por eso es que esta patología, desgraciadamente, hay que tratarla en la parte reumática por un lado, y en la parte que nos corresponde, nosotros siempre tratamos de fortalecer el cartílago tratando de apoyar al tratamiento reumatológico con los tratamientos antiartrósicos como ser la glucosamina, el condroitín, el colágeno, ácido hialurónico, pero también es menester hacer una inspección de la articulación, especialmente articulaciones mayores como ser la rodilla, la cadera o el hombro, haciendo inspecciones artroscópicas para poder hacer un shaver, es decir, un afeitado de lo que es la membrana sinovial, tratando de retirarla porque ya es una membrana sinovial, como quien dice, ya maligna en cuanto a la rodilla, ya no ayuda a la rodilla, y también revisar la parte de cartílagos para ver si se puede hacer algo en cuanto a tratamientos conservadores en el cartílago, hacer perforaciones, curetajes, en algunos casos hasta se puede hacer injertos de cartílago también en la rodilla. Son operaciones grandes desde ya, pero que pueden también ser la solución. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por haber estado al frente de sus pantallas, en sus domicilios. Gracias a Palenque TV, que nos ha permitido llegar en vivo y en directo para toda la ciudad de La Paz y para todo el interior del país. Muy agradecido. Estaremos el próximo sábado con otra patología que, bueno, ya les anticipamos, la artrosis de la articulación femororotuliana. Hemos hablado de la condromalacia, del síndrome de hiperpresión. El próximo capítulo de esta patología ya consiste en la artrosis femororotuliana. Ver qué hacemos cuando tenemos una patología de desgaste total a nivel de la rótula. Muchísimas gracias, estaremos con ustedes el próximo sábado. Feliz fin de semana.